Bueno, decía yo hace unos momentos que se esperan anuncios en la zona metropolitana. En cualquier momento ya estaremos informándole de la cuestión. Por supuesto, los gobernadores, la jefa de gobierno, los que están involucrados en esta zona de la República, bueno, darán noticias sobre cómo enfrentar fenómenos como los que vivimos la semana pasada en esta contingencia extraordinaria como se nos presentó, de partículas muchísimo más pequeñas partículas muy pequeñas que pues lamentablemente ingresan al organismo directamente al respirar, y bueno, pues todo esto que desde luego junto con el ozono nos generó una circunstancia de inquietud importante y de obligación, ¿Qué demonios vamos a hacer? Desde luego que hay que preguntarle al gobierno, pues sí, para eso están, para determinar políticas públicas, para determinar informaciones y decidir cosas, pero también nos toca una parte muy importante a los ciudadanos sobre el qué vamos a hacer frente a esta situación. Y por eso es muy importante escuchar las voces especializadas, a la gente que ha estudiado muy ampliamente el tema de la salud ambiental. Y por eso aprecio mucho que esté aquí la doctora Leonora Rojas Bracho, que bueno, pues es doctora en Ciencias de la Salud. Presentó, por cierto, hay que decirlo, junto con CEDEMA, un estudio realizado junto con Harvard, precisamente sobre la salud ambiental y la calidad del aire. Así que, doctora, agradezco mucho que estés aquí. Bienvenida, buenos días, qué gusto verte. Hola, buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo. Gracias. Muchas gracias, Leonora. Doctora, pues primero, ¿qué pasó la semana pasada? A ver, empecemos por el principio, empecemos por lo más reciente, por esto que nos generó pues esta inquietud, insisto. Sí, yo creo que es algo que nos tomó a todos por sorpresa. Incluidos los científicos. Nosotros hemos estado trabajando mucho en ciudades para tratar de hacer medidas de prevención, reducir emisiones de las fuentes, digamos, que aportan la mayor parte de contaminantes. Y estas en la Ciudad de México son, por ejemplo, para PM2.5, estas partículas chiquitas que tienen un diámetro menor a 2.5 micras. Eso difícil de visualizar. Es imposibles de ver, no las vemos, pero es como 30 veces el tamaño del diámetro de un cabello humano, como 50 veces de un pedacito de arena. Entonces las inhalamos, llegan a los pulmones y ocasionan muchísimos problemas que podemos platicar después. La semana pasada lo que pasó es que dentro de las fuentes de emisión que nosotros conocemos por el inventario de emisiones que se hace en muchas de las ciudades del mundo y en particular en la Ciudad de México también, la emisión más importante de PM2.5 son las fuentes móviles. Entonces nos hemos centrado en fuentes móviles. ¿Qué hacemos con los coches, con los camiones? ¿Cómo reducimos las emisiones también mejorando los combustibles? Y lo que vemos la semana pasada es que de pronto los incendios son los que nos rebasan, y aquí hay, como en todo problema complejo, muchas cosas que afectaron. Entonces la prevención es fundamental, toda la labor que se hace para prevenir incendios, de limpiar, lo que se ha mencionado que debe hacer CONAFOR. Entonces eso aunado con temperaturas muy altas, y sigue siendo la temporada clásica de sequías, digamos, en eso no nos toma por sorpresa. Sabemos que las lluvias empiezan en abril, mayo, en la Ciudad de México, pero sí, efectivamente, con temperaturas tan altas se acentúa la sequía, y entonces tenemos un problema de incendios muy difíciles de controlar, y que aunque en términos de lo que nos dice el inventario de emisiones tienen una contribución relativamente baja en términos de la emisión de partículas suspendidas, la semana pasada rebasaron por mucho lo que visto históricamente en la Ciudad de México. Yo revisé las contingencias que hemos tenido de 1990 a la fecha por PM10, no son ni 10, Carmen.
Entonces, ni 10 contingencias. Por PM10 no habíamos tenido básicamente contingencias. PM10 son obviamente partículas, perdón, la obviedad, más grandes. Sí, efectivamente. Digo esto porque no es automática la conversión de PM2.5 a PM10, pero las partículas de PM10 contienen a las partículas de PM2.5 porque abarcan hasta las de 10 micras. O sea, las de 10 son las más grandes. Son un poco más y grandes. Y esas contienen, obvio, las más pequeñas. Sí. Entonces, cuando dices PM10, ya necesariamente están involucradas las PM2.5. Exacto. Y eso ocurrió la semana pasada y dijeron los científicos que sucedió. ¿Y son los incendios lo que explica todo? Bueno, efectivamente, los incendios explican gran parte de lo que pasó, pero tenemos otras fuentes de emisión que siguieron emitiendo sus contaminantes. O sea, los coches, las industrias. Los camiones, las industrias, las pequeñas actividades, digamos. Las fogatas, las pirotecnias, sí, los puestos callejeros en donde hay también combustión. Casi no vemos, no nos damos mucho cuenta de eso, pero si sumamos, todas estas son fuentes que mandan contaminantes a la atmósfera. Entonces, tenemos que pensar en estrategias de prevención en el mediano y largo plazo, que es lo que nos puede ayudar a que esto no suceda. Y es abatir al máximo posible las fuentes de emisión, que les podemos decir, las que teníamos contempladas, las que vienen de los coches, las que vienen de la industria. Esas las podemos regular, podemos exigir, y aquí me remito a lo que tú mencionaste, fue una llamada de atención para los ciudadanos, para el gobierno, y yo creo que hay que incluir aquí también a la industria. Es un jugador clave para que todo esto tenga un final más feliz. Leí para esta entrevista, doctora, una parte de lo que presentaste junto con otros científicos apenas el año pasado. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en colaboración con la Escuela de Salud Pública Chan de Harvard, realizaron ahí el estudio Análisis Histórico de los Beneficios para la Salud asociados a una mejor calidad del aire en la Ciudad de México entre 1990 y 2015. Y bueno, lo presentaron en octubre del año pasado, y yo digo, ¿qué pasó de octubre para acá? Porque este estudio, que fue coordinado y financiado por esta secretaría con el dinero del Fondo Ambiental Público, bueno, dice que entre 1990 y 2015 hubo una significativa reducción en la concentración de partículas finas PM2.5 y de ozono, lo cual permitió evitar más de 22,000 muertes prematuras e incrementar por más de 3 años la esperanza de vida promedio de los habitantes de la capital del país. Esto dicho por ti y por otros científicos responsables del proyecto apenas el año pasado. Sí. ¿Qué pasó de entonces a la fecha? Sí, creo que el poner las cosas en perspectiva ayudará muchísimo. El análisis que hicimos fue lo que sucedió de 1990 a 2015. Muchas estrategias exitosas se implementaron en la Ciudad de México, como fueron en su momento el programa de verificación vehicular, el Hoy No Circula. Otras normas que se desarrollaron a nivel federal y que ayudaron también muchísimo es exigir a que los coches nuevos tuvieran convertidor catalítico en su momento, mejorar la calidad ambiental de los combustibles. Si te acuerdas, Carmen, el plomo se eliminó de los combustibles. Esa es una maravilla, un hito en la salud ambiental. También se redujeron las concentraciones de azufre. La mejor calidad del aire que vimos en ese periodo de 25 años es resultado de muchas acciones de política pública. ¿Incluyes el Hoy No Circula? Claro. Yo creo que el Hoy No Circula, que se hilvanó con el programa de verificación vehicular, fue un programa muy exitoso durante muchos años. Creo que incentivó a que la gente cuidara su coche, que hiciera su tarea de mantenimiento. Siempre va a haber casos extraordinarios de gente que no lo hacía, etcétera, pero yo creo que muchos años fue un muy buen programa. Se renovaron las tecnologías, se incentivó a que se introdujeran mejores tecnologías. En los vehículos automotores tenemos como camadas tecnológicas.
porque así son las normas de emisiones de vehículos en el resto del mundo. Entonces, a partir de cierto año modelo, por ejemplo, en Estados Unidos, se exige que los coches cumplan con menores límites de emisiones. Eso hace que la industria, entonces, comercialice vehículos cada vez más limpios en función de las normas para ir cumpliendo con lo que estipulan estas normas de emisiones de vehículos nuevos. Eso se ha reflejado en México también, aunque tenemos un rezago de más de 15 años en la norma de emisiones de vehículos ligeros, que es el coche que manejamos. De todos modos, estas cosas sí contribuyeron a que mejorara la calidad del aire. Hay cosas, doctora, que hay que comentar también sobre incendios provocados, ¿no? Entonces, aquí hay un tema, entiendo que no es estrictamente tu materia, pero va junto con lo que estás diciendo, porque aquí tenemos incendios de diferentes orígenes, algunos de ellos provocados. Bueno, hay muchos, incluso sospechosistas, ¿no?, que dicen que hay incendios provocados para crear esta crisis y entonces adjudicarle la responsabilidad a Claudia Sheinbaum y de paso a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay quien interpreta que puede haber cosas de esta naturaleza, ya sería una cosa verdaderamente criminal, pero bueno, lo dejamos ahí como la interpretación de algunos. Pero más que esa parte, de lo cual no se puede demostrar, a menos que alguien nos traiga una prueba de eso, pero queda la sospecha, la duda de si hay alguna intención de otra índole. Sí hay un comportamiento, digamos, de los que cultivan, de los que se dedican a la agricultura, históricamente de quemar pastizales para la calidad de la tierra. Se cree por parte de muchos agricultores que eso beneficia a los cultivos. No sé si es cierto o no, creo que no, pero eso ocurre, por ejemplo. Y te lo digo un poco para preguntarte qué tipo de políticas públicas tendrían que ocurrir para ir disminuyendo y enfrentando este tipo de fenómenos. Los que incendian y sí provocan incendios para cambiar el uso de suelo, ya sea el uso de suelo para sembrar aguacates, que son mejores en el mercado, o para hacer desarrollos inmobiliarios porque ya se quemó el bosque. Se quema el bosque y entonces voy y digo, se quemó el bosque, deme uso de suelo para hacer aquí un desarrollo inmobiliario. Bueno, ¿qué tipo de políticas públicas tendría que haber cuando hay fenómenos de esta naturaleza y mejorar el aire? Bueno, creo que por alguna razón esto no había sucedido, como comentaba, de 1990 al 2019. Habíamos tenido menos de 10 contingencias por partículas suspendidas que se asocian con, entre otras cosas, incendios forestales. Entonces, sí cabe la pregunta, ¿qué se hizo diferente esta vez? Exacto. Que no se había hecho antes? Algunas de las cosas que mencionó el doctor Mario Molina fue el cambio climático pudo haber tenido un papel importante en esto porque suben las temperaturas, entonces hay más sequía, más calor y entonces hay más vulnerabilidad a los incendios, son más difíciles de controlar y puede haber una mayor superficie que esté incendiándose. Esa es una. La otra es toda la labor de prevención, que ahí habrá que ver qué sucedió, si se hizo la tarea de prevención de incendios, que es de limpiar los terrenos, quitarles basura, los árboles secos, etcétera. Eso tiene que ver si se hizo. Habrá que ver si se hizo toda esta labor que yo entiendo se empieza a hacer desde finales del año previo a la sequía. O sea, tendría que haber sucedido, esperemos que haya sucedido. Si sucedió, sucedería a partir de diciembre 2018. Sí, o sea, con el cambio de gobierno tendría que ver. Pero bueno, a ver, cambia de gobierno, pero la gente que trabaja en estas cosas, pues sigue trabajando normalmente para que eso suceda, ¿no? Sí, normalmente sí. Eso tendría que haber ocurrido. No tenemos noticias si eso ocurrió o no. No, no. Estamos por saber qué tipo de medidas se van a anunciar en estas próximas horas, hoy mismo, ¿no? ¿Qué esperarías como científica de estos anuncios? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, yo creo que eso es muy interesante, cómo se movió, digamos, la sociedad civil, porque entiendo que también ayer entregaron un conjunto de estrategias que les parece convenientes a muchas organizaciones que se implementen. También el gobierno va a hacer su tarea y va a presentar hoy a mediodía el nuevo programa de contingencias ambientales, atmosféricas ambientales, y yo creo que hay que pensar en
que es fundamental pensar en en soluciones a mediano y largo plazo. Yo veo que un programa o un conjunto de estrategias que logren sacar de la calle a muchos de los vehículos que están circulando conviene fortalecer el transporte público, ese es vital. Si tenemos un programa Hoy No Circula que es más restrictivo, que yo creo que sí lo necesitamos dejar solamente los vehículos muy limpios en la calle, entonces necesitamos ofrecer la alternativa de movilidad y eso yo creo que tendrá que ser una prioridad de este gobierno. ¿Metro? Que sea un transporte público muchos limpio. Adjetivos. Limpio, seguro, confiable, eficiente. Entonces, suficiente. Y vemos que el Metrobús cada vez tiene más usuarios, que ha sido realmente algo muy exitoso. Entonces sí vemos que nos está rebasando la demanda y que ya hay mucha gente que prefiere no tener coche por las complicaciones que tiene también eso de el Hoy No Circula y la verificación vehicular, mantener el coche en condiciones óptimas. Entonces yo pensaría que este conjunto del Hoy No Circula y verificación vehicular se tienen que robustecer y fortalecer. Me parece que la verificación vehicular ha sido una herramienta muy útil y que también conviene mantenerla. Pensar en que solo por el año modelo y porque tengan o no el diagnóstico a bordo es razón suficiente para que circulen o tengan el engomado cero no es suficiente. Se tienen que hacer las mediciones porque los coches son como las personas. Nacimos en 1960 y no nos mantuvimos igual y no tuvimos la carrocería original no es la misma y nos deterioramos de diferente manera. Entonces, lo mismo pasa con los coches, en función de la marca, del modelo, del mantenimiento, del uso. No podemos pensar que porque es un determinado año modelo o porque tiene OBD, ya se merece el premio. Necesitamos combinar las dos cosas, ser más estrictos. Y en términos de salud, me parece fundamental, se inició el programa de vigilancia epidemiológica de enfermedades asociadas con la contaminación atmosférica. Es vital saber qué va pasando, qué tal responde la población. Sabemos que los efectos de la contaminación, hay una relación causa-efecto con padecimientos gravísimos, Carmen. Por ejemplo, doctora. Por ejemplo, infartos al corazón, por ejemplo, en infartos cerebrovasculares, cáncer de pulmón, que es una relación causal innegable, reconocida por la Agencia Internacional del Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. También enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye bronquitis crónica, efisema, lo que vemos en los fumadores, básicamente, es un efecto muy parecido. Y recientemente, diabetes, que es gravísimo. ¿Qué tiene que ver la diabetes con la contaminación? Pues resulta que las partículas PM2.5, además de llegar a vías respiratorias, que es como lo obvio, van a torrente sanguíneo, llegan a la sangre y ahí modifican toda la manera de funcionar la parte metabólica y procesamiento en el organismo. Entonces hay reconocimiento internacional de todos los científicos de estas asociaciones a 5 enfermedades crónicas no infecciosas. Es infarto, corazón, cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y ahora diabetes. Y además, en niños aumenta la neumonía. Entonces tenemos poblaciones expuestas durante mucho tiempo, muchos años, a concentraciones como las que hemos visto en la Ciudad de México, y entonces lo que sucede es que tenemos un problema que se exacerba, que ya sabemos que la diabetes tiene muchos otros factores de riesgo. Bueno, pues ahora hay que sumarle entonces requiere acción inmediata, y por eso me parece que el programa de vigilancia epidemiológica tiene que seguir. Se inició en 2016, es importantísimo mantenerlo para saber cómo las medidas que va tomando el gobierno van impactando, porque al final
la razón por la que estamos haciendo todo esto es para proteger la salud de la población. De eso Entonces, se trata. Veamos qué va pasando, ¿no? Veamos qué va pasando y veamos qué es lo que anuncia en las próximas horas el grupo, bueno, los funcionarios, la gente que va a tomar estas decisiones y que las van a anunciar en estas próximas horas y próximos días sobre esta realidad. Creo que lo más importante en este momento para la sociedad es tener información, como siempre, ¿no? La información es fundamental y por eso escuchar voces como la tuya, de especialistas como los que presentaron este informe apenas el año pasado, este análisis histórico del que estás hablando, de los beneficios para la salud asociados a una mejor calidad del aire de la Ciudad de México entre 90 y 2015. Estamos en 2019 y necesitamos saber qué se está haciendo, qué no se está haciendo y qué perspectiva tenemos, porque efectivamente el impacto a la salud de las personas es innegable. ¿Tienes alguna cifra que nos puedas compartir sobre el índice de mortalidad identificado relacionado con la contaminación en directo? Eso no existe, Carmen. No tan fácil decir, esta persona se murió por contaminación. Sí. Así no. No, los estudios son estudios en donde hay un seguimiento, por ejemplo, los que han encontrado la relación causal entre contaminación y estos efectos en salud, son estudios que siguen a un grupo de personas, por ejemplo, 50,000 personas, viven en diferentes ciudades, se ve cuáles son sus hábitos, a qué están expuestos, en dónde viven, y se va dando seguimiento, se evalúa de qué se mueren, digamos, porque el seguimiento puede ser de 30 años, y en función de eso se establece si tienen relación su causa de muerte con las condiciones bajo las cuales ha vivido esa persona. Entonces, lo que sabemos es que a concentraciones relativamente bajas sigue habiendo efectos en la salud, es decir, tenemos mucho por hacer, porque incluso en ciudades muy limpias se encuentra esta asociación, claro, pero a medida que te expones más, el riesgo es más alto. Entonces, lo que necesitamos hacer es reducir nuestro riesgo en la medida de lo posible en ambientes extramuros. Queremos tener una ciudad verde con mucho transporte público que nos baje del coche particular, y yo regresaría a este llamado de la sociedad civil, el gobierno, la industria, porque todos tenemos que contribuir. La industria automotriz tiene que ser aliada en esta lucha. Tenemos esta norma de vehículos ligeros que no se ha actualizado desde hace casi 15 años. Bueno, varios están diciendo que se tienen que estandarizar las normas mexicanas ahora sí que a los estándares internacionales, que estamos muy laxos en las normas mexicanas. Totalmente, sí. Bueno, Greenpeace presentó amparos, por ejemplo, frente a la norma. Bueno, aún con la norma laxa, no estamos en la norma, cumpliendo la norma. Imagínate si nos ponemos el estándar que debemos poner. Entonces, ese es el gran tema. Ahora, ¿se dará el paso? ¿Crees que se dé el paso de las normas? Yo confío que sí, que esto fue una sacudida tan fuerte que nos tiene que hacer reaccionar y mover todos los engranajes. Sin duda. Ahora, esta parte de la tecnología es una mancuerna indisoluble, tecnología con calidad de combustibles, y ese es un llamado al gobierno federal. El gobierno local tiene limitaciones de qué puede hacer, qué puede exigir, cómo puede incentivar, pero las normas oficiales mexicanas es la federales, sí, que tiene que trabajar en esto, convencer a la industria de apretar las normas, de homologarlas lo más posible. Con este rezago que tenemos, realmente tendríamos que hacer algo muy rápidamente, y necesitamos combustibles de ultra bajo contenido de azufre, gasolina y diésel. Tenemos una norma que ha ido empujando el calendario. El calendario original tenía 2009 como el año en que en todo México tendríamos diésel de ultra bajo azufre y gasolina de ultra bajo azufre. Hace 10 años que tenías que haberlo hecho y lo vamos pateando el bote y no lo hemos hecho. Entonces, si tenemos buenas tecnologías, necesitamos buenos combustibles. Gasolina de 10 partes por millón, diésel de 15 partes por millón, para que los vehículos que traigan estas mejores tecnologías de control de emisiones, que ya existen en el mercado, que se comercializan en otros países y que de hecho somos productores de muchos de esos vehículos que exportamos. Entonces, esa combinación sería una maravilla si logramos que el gobierno local y todos los estados que forman parte de la megalópolis
presión al gobierno federal para que logremos este gran cambio y podamos por lo menos quitar esta parte de las emisiones que tenemos control, y entonces podemos seguir pensando en también hacer la tarea para prevenir incendios desde el año previo, para que no nos pase lo que sucedió este año, que realmente tuvimos como efectos de corto plazo, porque fue una exposición de una semana, en donde ya hay manifestaciones para personas que tienen problemas del corazón, hay arritmias, puede haber infartos, puede llegar a la muerte. En niños se exacerba el asma para los asmáticos. ¿Fue demasiada exposición? Sí, definitivamente. ¿Una semana es demasiado? Una semana es demasiado para demasiadas personas. Sí, las concentraciones fueron muy elevadas y bueno, muchísima gente lo resintió, y eso sería magnífico ver la información del sistema de vigilancia epidemiológico. Habría que ver con las autoridades locales de salud qué información tienen, porque seguramente los experimentos naturales en otras partes del mundo, que lo podemos llamar de manera más benévola un experimento natural, lo que se observa es que cuando hay reducciones de contaminantes por alguna causa o picos por alguna otra, que de inmediato se reflejan en algunas de estas enfermedades que nos sirven como centinelas, que nos avisan qué está pasando. Doctora Leonora Rojas Bracho, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Veremos qué dicen los gobiernos de la megalópolis hoy al rato a las 12, que por eso nos importaba mucho escucharte para tener, digamos, información lo más amplia posible para valorar lo que se va a anunciar el día de hoy. Ya veremos en qué consiste. Y bueno, solo para cerrar, doctora, este estudio del que hablamos esta mañana, este análisis histórico entre 1990 y 2015 que elaboraste junto con tus colegas doctores Stephen Evans y Douglas Ducker, ¿está disponible en alguna página? Sí, por supuesto, está disponible en la página de CEDEMA. ¿Y de Harvard? Y probablemente de Harvard. CEDEMA colaboró y financió parte del estudio, entonces sigue disponible en su página de internet. Es un estudio que tuvo una duración de 5 años. Tiene 4 fases, esta parte de beneficios por mejor calidad del aire, y también una evaluación de qué pasaría si los vehículos pesados, que quiere decir camiones de transporte público, de mercancía, los trailers, ¿qué pasa si esos emitieran menos partículas en el aire? Entonces, una medida que también se tiene que considerar, esto lo conocemos como retrofit, es ponerle un filtro de partículas, porque son de las fuentes más importantes de emisión de partículas. Entonces, sí está disponible en la página de CEDEMA. Ahí no tengo conmigo la liga, pero está fácilmente, no hay que navegar demasiado, te la puedo mandar dentro de un la mandas y la compartimos acá. Y por supuesto acá, para compartirla con el los auditorio, interesados. con los interesados, con el público que seguramente está interesado en tener más información con mucha precisión de lo que han investigado los científicos, y en este caso este estudio tan importante que estamos comentando esta mañana contigo. Y bueno, hemos presumido muchísimo que eres la primera mexicana en el doctorado en salud ambiental en Harvard. No está mal en la vida, ¿no? La verdad es que fue maravilloso. Pues fue sí. Una experiencia maravillosa. Ves la gente que ¿Cuánto tiempo estuviste en Harvard? 6 años. 6 años. Estuve 6 años allá. En un lugarzazo. En un lugarzazo, la ciudad es espectacular, la universidad maravillosa, los profesores, pues los que había leído en mi maestría. ¿Como tus gurús? Mis gurús, los conocí. Dockery es uno de los epidemiólogos ambientales más importantes a nivel mundial. Él fue de los primeros en encontrar esta relación entre ciertas causas de mortalidad y contaminación por partículas en 6 ciudades de Estados Unidos. Su estudio de las 6 ciudades es famosísimo, entonces fue un privilegio conocerlos, codearme con ellos un poquito, y después, gracias a la iniciativa de la secretaria Mueller, que conoció a Dockery en alguna reunión, pues se desarrolló este proyecto en donde también tuvimos el privilegio de que trabajaran para México, porque fueron realmente muy amables en disponer de su tiempo, 5 años, para saber qué está pasando en la Ciudad de México. Saber qué está pasando, por eso es tan importante acudir a eso que les costó 5 años de estudio a los especialistas como tú, que bueno, me felicito que hayas estado estudiando esto y colaborando, y que estés en México,
¿por qué no te quedaste allá? Sí, no, México es mi lugar. México es tu lugar y aquí estamos con esta científica mexicana que comparte su conocimiento con este público. Gracias por estar aquí, doctora, Muchas y seguimos gracias. en contacto.